me tocó el tema de análisis de minerales en espectroscopía de absorción atómica, presentado por su servidor Diego Armando Pavón Vargas de la clase de química analítica. Empezamos con una breve introducción sobre la base de la espectroscopía de absorción atómica, ¿verdad? Que dice que son los principios teóricos de la absorción atómica, fueron establecidos en 1840 por Kirchhoff y Bunsen en sus estudios del fenómeno de autoabsorción del espectro de los metales alcalinos y alcalinos térreos. La relación entre absorción y concentración se encuentran definidas en la ley de Lambert y Baer, ¿verdad? Que tenía como refrán de la ley general: cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda también absorberá a esa longitud de onda. La ley de Beer relaciona la pérdida radiante con la concentración de la especie absorbente y con espesor de la celda contendrá de los átomos observadores. El fundamento teórico dice que el átomo consiste de un núcleo y de un número determinado de electrones que llenan ciertos niveles cuánticos. La configuración eléctrica más estable de un átomo corresponde al menor contenido energético, y a eso se le llama estado fundamental, que significa que si un átomo que se encuentra en un estado fundamental absorbe una determinada energía, ésta experimenta una transición hacia un estado particular de mayor energía. Como este estado es inestable, el átomo regresa a su configuración inicial emitiendo una radiación de una determinada frecuencia. Y también es la trayectoria de radiación constante y el coeficiente de absorciones característicos para cada elemento. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de las especies absorbentes. Ahora seguimos con la instrumentación, las cuales son las partes del instrumento, ¿verdad? Como primer instrumento tenemos la fuente de radiación, que es un componente que emite una línea específica correspondiente a la necesaria para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. Después de eso, la muestra pasa al atomizador o quemador o nebulizador, que forma pequeñas gotas en estado líquido para una mejor atomización en el quemador. Y el quemador es un dispositivo que por medio de combustión favorece a la formación de átomos a partir de ese componente en solución. Después, esa muestra, después del atomizador, pasa al monocromador, que es un sistema óptico que tiene como función esencial separar la radiación de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones emitidas en el proceso. Después, esa muestra pasaría al detector, ¿verdad? Que es un dispositivo capaz de transformar las señales de intensidad de radiación electromagnética en intensidad de corriente. Después pasaría al amplificador, que esa intensidad de corriente la amplifica la señal eléctrica que se produce para poder ser procesado por circuitos eléctricos comunes y poder evaluarla. Después del amplificador pasaría al sistema de presentación o sistema de lectura. Este dispositivo está encargado de convertir la intensidad de corriente emitida en el experimento a una señal que pueda ser interpretada con mayor facilidad para el operario. La manera en que se expulsan los datos pueden variar, tales como escala de aguja, escala de dígitos, datos a un procesador por un computador, entre otros, ¿verdad?
Un ejemplo, por decir, entraría a la muestra de, por decir, un 25 gramos de oro, entraría por la fuente de radiación, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, la muestra, ¿verdad? Pasaría a la fuente de radiación, después pasaría por el quemador o nebulizador, ¿verdad? Para formar pequeñas gotas de estado líquido, después el monocromador que separaría la longitud esencial, la radiación, la longitud de ondas de interés de todas las demás. Después iría al detector, ¿verdad? Dispositivo capaz de transformar las señales de intensidad de radiación en corriente. Después la amplificaría para poder ser procesada por circuitos eléctricos comunes y poder evaluarla, y después solo iría al sistema de lectura, donde se identificaría como dígitos, iría esos datos a un procesador. Y pues existen varios tipos de lámparas, ¿verdad? Para espectrofotometría, y con esas lámparas se pueden detectar compuestos específicos, ya que si quisiera plata, oro, cobre o lo que usted prefiera. Después vamos a las aplicaciones de análisis. Pueden haber varias: en aguas, en muestras geológicas, muestras orgánicas, muestras de metales, aleaciones de petróleo y sus productos, y amplias gamas de industrias químicas y farmacéuticas. Como podemos ver en esta imagen, es el diagrama de un atomizador en una llama. Vamos con las interacciones físicas. Este tipo de interacciones está relacionado con la efectividad con que la solución es transportada a la llama, y son causadas por diferencias en las propiedades, tales como la viscosidad, tensión superficial o presión de vapor, y presencia de solventes orgánicos. También la presencia de solventes orgánicos produce este tipo de interferencia, ¿verdad? Debido a un aumento de la eficiencia de la nebulización. Si es menor viscosidad y menor tensión superficial, lo que aumentaría la absorbancia. Y una manera fácil de compensar este tipo de interferencia sería preparar una solución estándar. Ahora vamos con las interacciones químicas, que es cualquier alteración en el número total de átomos libres formados por unidad de volumen debido a la formación de compuestos químicos termoestables. Las causas más comunes son disociación incompleta de la molécula, formación de una sal difícil de confundir. El efecto de fosfato es la determinación de calcio, es un ejemplo de este tipo de interferencia. El calcio con el fosfato forman fosfato de calcio, el cual se transforma en un pirofosfato de calcio, que es relativamente estable en una llama de aire. También está la reacción espontánea de los átomos libres con otros átomos o radicales presentes en el medio ambiente. Esta interferencia es causada por la formación de óxidos e hidróxidos u ocasionalmente carburos o nitruros debido a la reacción de átomos libres, como los productos de la combustión de la llama, pero pueden ser minimizadas por la siguiente forma: emplear una llama con mayores temperaturas, agregarle una muestra o un elemento búfer o amortiguador, o preparar una solución estándar de modo tal que su composición sea semejante a la solución problema. También tenemos la interferencia de iones, que un átomo neutro en su estado fundamental puede ser ionizado a temperaturas elevadas. Estos iones exhiben propiedades espectroscópicas diferentes a un átomo neutro y no puede ser determinada por espectroscopía de absorción atómica. Así que con este problema, la absorción de la radiación por unidad de volumen disminuye, lo que produce una pérdida de sensibilidad, y con esto se detectan menos átomos. También tenemos las interferencias espectrales, que dije
La radiación del elemento a determinar es directamente influenciada, existiendo interferencias espectrales de línea e interferencias espectrales de banda. Las de línea ocurren cuando hay superposición de dos líneas atómicas o cuando estas no son resueltas por el monocromador. También están las interferencias espectrales de banda, que se producen debido a la absorción de la radiación por moléculas o radicales y por dispersión de la radiación por sólidos. Pero para ambos efectos, que un principio es un distinto, se emplea el término de absorción a fondo. ¿Verdad? Después tenemos los análisis cuantitativos. Cuando la absorbancia de soluciones estándar de concentración se obtiene una curva de calibración, la curva así obtenida es generalmente lineal a bajas concentraciones y la concentración de la muestra puede ser determinada por interpolación de su absorbancia en la curva de calibración. Para emplear este método de análisis cuantitativo, la composición de las soluciones estándar deben ser